Hola y bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, ¿cuántas veces se nos ha arruinado esa receta familiar tan querida por andar calculando a ojo las medidas para más invitados? Madre mía, es una frustración universal. Pero, ojo, porque resulta fascinante descubrir que detrás de cada gran plato no solo hay intuición, o eso que llamamos buena mano, sino que hay una ciencia súper exacta. Es literalmente un laboratorio. Bueno, echemos un vistazo rápido al menú de hoy. Vamos a ver las matemáticas en la cocina, el tema de compras y presupuestos, la famosa regla de 3, las proporciones inversas y, para terminar, los límites del cálculo. Vamos al lío. Empezamos con el primer bloque, matemáticas en la cocina, orígenes y evolución. Si echamos la vista atrás, hasta los tiempos más primitivos, vemos un cambio brutal. Al principio, la humanidad, pues simplemente recolectaba frutos y comía por puro instinto. Luego llegó el descubrimiento del fuego, un bombazo que nos permitió empezar a cocinar carnes. Pero ojo, el verdadero salto matemático, el gran punto de inflexión, ocurrió en la época romana, allá por el año 90 a.C. Un señor llamado Apicio se sacó de la manga lo que consideramos el primer libro de cocina, De Re Coquinaria. Este texto ya no era broma, exigía pletos súper sofisticados y por primera vez introdujo recetas precisas con medidas exactas. Vamos, que la cosa dejó de ser solo alimentarse para sobrevivir y pasó a ser pura aplicación de fórmulas. Pasamos al punto número 2. Compras y presupuestos. La matemática del súper. Porque claro, antes de encender los fogones, la batalla empieza en el supermercado. Aquí es donde las mates básicas nos salvan la vida, literalmente. Hay que calcular presupuestos, sumar mentalmente y, como no, aplicar los famosos porcentajes. Que si aprovechamos un descuento del 3×2, que si calculamos el ahorro real de la segunda unidad a mitad de precio. Pero ¿sabéis cuál es el truco definitivo para tomar decisiones inteligentes? Estandarizar los costes. Es decir, reducir los precios a una cantidad común. Por ejemplo, comparar el precio por kilo o por litro de distintos envases. A veces vemos el típico envase de tamaño familiar y pensamos, ¡menudo chollo! Pero las matemáticas nos revelan que de barato no tiene absolutamente nada. Y esto nos lleva a la sección 3, la regla de 3, proporcionalidad directa. Ahora sí, entramos en materia con la regla de 3 simple y directa. Esta es sin duda la regla de oro de las proporciones en la cocina. La idea es súper sencilla. Si conocemos la cantidad de un ingrediente que hace falta para un número concreto de raciones, podemos calcular a la perfección la cantidad exacta para cualquier otro número de comensales. Y esto es vital, porque mantener esta relación matemática es lo único que nos garantiza que la química, el sabor y la textura del plato sigan siendo exactamente idénticos, hagamos 2 o 20 raciones. Vamos a desgranar esto un poquito, paso a paso. Básicamente establecemos una proporción donde A partido por B es igual a C partido por X. Bueno, dicho así suena un poco a clase del instituto, pero en la práctica es facilísimo. Para encontrar esa X misteriosa, que es la cantidad de nuestro nuevo ingrediente, solo hay que multiplicar en cruz. Cogemos las nuevas raciones que queremos hacer, las multiplicamos por la cantidad del ingrediente original y de ahí dividimos el resultado por las raciones originales. Ya está, con esta simple ecuación cruzada nos olvidamos de andar adivinando y evitamos desastres épicos. A ver, pongamos un ejemplo de toda la vida, la receta de un bizcocho simple. Supongamos que nuestra receta estrella es para 6 personas, pero hoy vienen 9 comensales. Cero pánico. Aplicamos la regla sin dudarlo. Los 300 gramos de harina originales los multiplicamos por 9. Nos da 2.700. Y al dividir entre 6, ¡tachán! 450 gramos de harina. Exactos. Y hacemos la misma jugada con el azúcar, que pasará de 200 a 300 gramos, y con la leche, subiendo de 180 a 270 mililitros. Las proporciones quedan impecables. Y para que veamos el nivel de precisión milimétrica al que podemos llegar, os comparto otro ejemplo rapidísimo de nuestras fuentes. Imaginemos que una masa de pan requiere 390 gramos de harina por cada 230 mililitros de agua. Pero pongamos que nos venimos arriba y tenemos que usar 800 gramos de harina. ¿Cuánta agua necesitamos ahora? Pues aplicando exactamente la misma regla de 3 directa, el cálculo nos dice que hacen falta nada más y nada menos que 471,79 mililitros de agua. Fijaos en la belleza de esto. Es pura precisión matemática en acción. Pasamos al siguiente nivel, sección 4. Proporciones inversas, gestión del tiempo. Vale, aquí la clave está en saber diferenciar súper bien estos dos mundos. En la regla de 3 directa, la que acabamos de ver, la cosa va de que si aumentan las raciones, aumentan los ingredientes. Lo típico, más es más. Pero ojo, porque a veces, en la gestión del día a día de una cocina profesional, subir una variable hace que la otra baje irremediablemente. Por ejemplo, cuando hablamos de personal y tiempo, más es menos. Si metemos a más gente a trabajar, el tiempo de preparación se reduce, y es justo aquí donde entra en juego la magia de la regla de 3 inversa.
Sigamos un poco la lógica matemática. Imaginaos este escenario. 2 cocineros preparan una receta en 30 minutos. Si de repente asignamos a 6 cocineros a esa misma tarea y aplicamos la regla directa por inercia, menudo desastre. Nos diría que van a tardar 90 minutos. Evidentemente, tener más personas no puede traducirse en tardar más tiempo. Aquí, la matemática inversa nos pone en nuestro sitio. Multiplicamos los 2 cocineros originales por sus 30 minutos y dividimos ese total entre los 6 cocineros que tenemos ahora. El resultado, la receta estará lista en apenas 10 minutos, lógica pura. Y así llegamos a la sección 5. Los límites del cálculo. Matemáticas versus arte. Porque, claro, en el mundo real resulta que no todo se puede ni se debe escalar en una línea recta. Hay ingredientes y variables que simplemente desafían las matemáticas básicas. Pensad en los agentes leudantes, como la levadura normal o la de polvo. Son súper delicados. Si los aumentamos linealmente a lo loco, podemos dotar al bizcocho de un sabor metálico espantoso o hacer que se hunda por el centro. Pasa lo mismo con el ajo o el picante. Si los multiplicas de forma estricta, el plato puede quedar incomible. Y otra cosa crucial, duplicar una receta no significa, bajo ningún concepto, duplicar el tiempo de horno. La temperatura y el tamaño del recipiente van a su aire. Son variables totalmente independientes a nuestra querida regla de 3. Y luego está ese momento en el que la vida real choca con la teoría. A ver, ¿qué pasa cuando nuestra impecable ecuación matemática da como resultado que necesitamos exactamente 1,7 huevos? En un guiso salado podríamos quizá redondear y no pasa nada, pero en repostería eso te altera la estructura por completo. La solución práctica a este enigma lúbrico, muy fácil, bates varios huevos hasta homogenizarlos, coges la báscula de cocina y pesas el porcentaje exacto que equivaldría a esos 1,7 huevos. Problema resuelto. Aquí me parece vital hacer una pausa para recordar una cita que es fundamental. Las recetas son simples fórmulas que nos ayudan a preparar deliciosas comidas si seguimos las instrucciones al pie de la letra. Y es que, aunque existe un margen enorme para el estilo artístico de cada uno, hay que reconocer que en el fondo una receta bien hecha es una ecuación rigurosa diseñada para no fallar. Para cerrar un poco este recorrido, creo que podemos afirmar con rotundidad que cocinar es un arte magnífico y que la repostería, indudablemente, es una ciencia. Pero lo que está claro es que las matemáticas son los cimientos, la receta maestra sobre la que se construyen ambas maravillas. Entender estas pequeñas herramientas numéricas nos da un poder brutal frente a los fogones, eliminando ese miedo a innovar y escalar recetas. Llegados a este punto del análisis, resulta casi imposible no preguntarse, esta noche, cuando nos sentemos a cenar, ¿cuántas ecuaciones ocultas estarán escondidas en nuestro plató? Ojo ahí, sigan explorando, sigan aprendiendo y hasta la próxima.